buenos días y cerramos, asambleísta, esa señal que salió un poquito chagra además. Buenos días a todos. Les comento que tuvimos un apuro muy significativo con nuestra primera invitada, que fue Soledad. Y creo que tuvo alguna dificultad con un vuelo y no puede estar aquí porque el contacto y la aprobación de esta agenda partía de la comparecencia de las asambleístas oficialistas Alexandra Ocles, aquí presente y cuya asistencia agradecemos sobremanera. Estará también el asambleísta de Diego Veintimilla, que nos va a acompañar en lugar de Sol. Quiero saludar también al presidente de la Plataforma Social Cristiana en Pichincha, Santiago Guarderas. Y saludarle a usted, estimado asambleísta Diego Salgado. Entre las 4 opiniones, la ciudadanía se va a beneficiar de una cabal orientación jurídica, legal, constitucional sobre la presentación de una reforma que va a impulsar el partido de gobierno, la bancada oficialista, a efectos de que los funcionarios que busquen postularse para las próximas elecciones, que daban cuenta hace instantes que estaban predominando en los tiempos de Alianza País, en este colectivo legislativo muy significativo, importante y cuantitativamente el que ostente el mayor número de representantes. Bueno, la verdad es que la postulación de funcionarios públicos dificultaría la fiscalización. Esta es la conclusión a las que han arribado vocerías de oposición que han analizado esta circunstancia. Bueno, con esta premisa, yo quiero dar paso a un sesudo y adecuado examen de si en verdad la fase de fiscalización busca ser interrumpida con esta interpretación constitucional. Más que interpretación, es una introducción de un recambio que parecería, asambleísta Ocles, que tiene un especial y estratégico objetivo, dice la oposición, impedir las tareas de fiscalización a las que serían sometidos. Ahí le dejo para que tenga la bondad de explicarle al auditorio si esto es verdad o no es verdad. Ya mismo llega el cuarto invitado, el señor doctor Guarderas. Yo les doy la más cordial bienvenida. Sigamos adelante. Alexandra Ocles, del lado oficialista, para contento de nuestro trabajo periodístico, que busca ser siempre plural. Tenga la bondad, Alexandra. Gracias, Gonzalo. Buen día a todos los oyentes de la radio. Un saludo a los contertulios, a Diego Veintimilla y Diego Salgado. Un gusto siempre poder estar en este espacio. A ver, creo que en principio por nada del mundo se interrumpe la labor de fiscalización. Nosotros tenemos una tarea diaria que está orientada a que como legisladores podamos estar generando procesos de pedidos de información, procesos de investigación alrededor de una serie de temas que en el caso de muchos llegan por denuncias a los distintos legisladores y en otros casos también por iniciativa propia de los legisladores. Por tanto, no veo cuál sería la razón de interrumpir, aun si hay algunos funcionarios que podrían en este nuevo proceso electoral ser candidatos. Digamos, la labor de fiscalización
no concluye ni se corta por esa razón. Así que me parece que es una premisa, digamos, que tiene cierta duda. Nosotros continuamos en el ejercicio legislativo hasta el 13 de mayo del 2017 y en ese ejercicio legislativo tendremos la misma responsabilidad de generar procesos de fiscalización. Cada uno de nosotros seguro tiene un listado de temas en los cuales está investigando, está pidiendo información, conoce detalles, pide comparecencias, así que en ese escenario creo que es importante poder resaltar este hecho. ¿Cómo le apoyaría usted conceptual y legalmente, señor asambleísta Vintimilla? Bienvenido a la cadena Democracia. Muchísimas gracias, Gonzalo, los queridos y querida contertulia. Esta mañana un saludo a la audiencia. Me parece que partir de premisas sesgadas dificulta que se pueda tener un debate concienzudo y sobre todo contundente respecto a lo que es la labor de fiscalización, labor fundamental de cualquier parlamento en el mundo. Pero si partimos del hecho, o si partimos suponiendo que la continuidad de un proyecto político pondría en riesgo el control político que se debe tener desde las instituciones a las demás desde las instituciones parlamentarias a otras instituciones del sistema democrático, simplemente porque hay una afinidad política ideológica en quienes integramos, pues me parece que es muy difícil lograr que la ciudadanía pueda tener insumos válidos. Sí creo que es importante también mencionar, en los últimos años se ha instalado o se ha logrado posicionar en la opinión pública una matriz mediática, porque no es más que eso, una matriz mediática que es coincidentemente, y ahí no hay casualidades, pero coincidentemente la misma en todos los países que se han agrupado en esto que llamamos el bloque progresista. Todos los países en los cuales el oficialismo tiene esta tendencia, oh sorpresa, no hay fiscalización, oh sorpresa, todos los gobiernos son corruptos, oh sorpresa, todos los parlamentos están sometidos a los designios y arbitrariedades de un ejecutivo que más o menos ha tumbado cualquier institucionalidad democrática. Entonces son elementos que nos tienen que permitir pensar cuál es el rol fiscalizador de la Asamblea, y no solamente en el 2017, porque yo creo que para pensar en eso como personas o como simpatizantes de un proyecto político tenemos que pensar que nuestra tarea, este momento es fundamental, que nuestra tarea, incluso como nuestra carta de presentación para las próximas elecciones, será garantizar absoluta sinergia, absoluta, digamos, articulación entre lo que son las peticiones ciudadanas y la labor de la Asamblea Nacional. Me quedó una duda respecto a esta propuesta de reforma que usted mencionaba, porque no termino de entender cuál es la reforma. Me decía, hay una reforma que se quiere. No, lo que tenemos es una lista de candidatos y candidatas que se está discutiendo desde el bloque de la Revolución Ciudadana, que efectivamente podrán ser compañeros que componemos en este momento ya el bloque parlamentario, otros que son funcionarios de Estado en sus distintas condiciones, y yo espero que también hay una gran cantidad de ciudadanos que asuman la representación en el Parlamento para garantizar precisamente que podamos tener la contundencia política que se ha tenido en este momento. Oh sorpresa, por primera vez en la historia del Ecuador, está mal que haya articulación de funciones cuando antes de esta década lo más común y lo más criticado incluso por la prensa era precisamente esta metida de pie permanente que tenía el Parlamento, precisamente por tener una oposición en la cual de la noche a la mañana, eso sí, salían los acuerdos. Es decir, un mes pasaban en pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el día que ya debía ser fundamental tomar la decisión, ¿cómo sería? Magia política, pero salían de acuerdo y las leyes lograban aprobarse. Diego, su tocayo le va a dar respuesta, porque yo recuerdo que incluso, y he pedido que tengan listo un audio en el que se refleja el pensamiento del señor asambleísta Diego Salgado. Él fue el primero en que nos manifestó que el presidente Correa había instruido a sus asambleístas frenar todo tipo de información que iba a ser solicitada por la bancada opositora. Yo por lo menos entendí así.
Pues aquí sí vamos a resistir a los abusos de los asambleístas. Diga lo que diga la prensa corrupta, que lo que no queremos es que nos revise. No hay gobierno que haya sido más fiscalizado que este. Y se quedan siempre con los chulos hechos porque somos gente honesta, transparente. Todo está en la página web, por si acaso. Así que además son perezosos. Ellos pueden investigar a través de la página web. Así que orden directa a ministros, secretarios, a los funcionarios que dependen del gobierno central. Señores, ustedes dan una sola letra de información a un asambleísta de forma individual, en forma ilegal, y yo los destituyo. Y la responsabilidad es mía, que me llamen a mí a juicio político, que me destituyan, para ver si lo permite el pueblo ecuatoriano, para ver quiénes son los que primero se van a la casa. Ni una sola línea más de información cuando estos abusivos, mediocres, incompetentes y sinvergüenza pidan información individualmente. Tienen que pedir a través del presidente de la Asamblea. Yo asumo la responsabilidad, digan por orden del presidente no le puedo dar la información, tiene que pedirla a través del presidente de la Asamblea y que me llame a mí a juicio político y me destituyan para ver quién se va primero a la casa, quién decide, el pueblo ecuatoriano que se quede y quién decide que se va. Asambleísta, ¿cómo conecta esto con el tema que estamos tratando en este momento? Muy buenos días, Gonzalito, Bienvenido, Alexandra, Diego, Santiago, qué gusto estar con ustedes en esta mesa de trabajo, obviamente, la audiencia que le sigue, Gonzalito. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas. El Dios no quiera del Ecuador está sobre la Constitución y las normas. Dios no quiera, Rafael Correa, a través de una sabatina, ordena a sus ministros y secretarios de Estado que no entreguen información a los vagos y no sé qué nomás de los asambleístas, no sé. Mediocres, dice. Como a mí no me conoce, a mí no me llega, a quien conoce será, pues, ¿no? Entonces, fíjese, solamente la ley orgánica de la función legislativa, en el artículo 75, dice información, una ley escrita por la Revolución Ciudadana, por el correísmo, no por nosotros. Dice, artículo 75, muy brevemente, información, las y los asambleístas. Ahí está la prueba que está escrito por la Revolución Ciudadana. Las y los asambleístas tienen la facultad de requerir información a las y los funcionarios detallados en el artículo 120, numeral 9, 225 y 131 de la Constitución de la República. El objetivo de ese requerimiento es fiscalizar. Pero claro, por supuesto, de las dos grandes responsabilidades que tenemos los asambleístas. Y el presidente dice, a ver, un ratito, en mi bancada nadie entrega información a los mediocres opositores. No dice a los mediocres opositores, dice los asambleístas vagos y mediocres. Claro, pero dice asambleístas en general. Bueno. Por lo menos yo no me siento aludido porque no nos conocemos con el señor Correa. Entonces, es evidente que el propio presidente, desde la presidencia de la República, tal vez ese es el sesgo que habla mi colega Diego, tal vez ese es el sesgo, en que el propio presidente de la República, que entre otras cosas tiene que respetar la ley, pues, y hacer respetar la ley, no es el comandante general de la Policía Nacional, entre otras cosas. No es del jefe de Alianza País, del bloque más grande que tiene la Asamblea Nacional. Entonces, ahí está la razón que no se ha podido fiscalizar. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con... Perdón, Alexandra dice que no se interrumpe la labor de fiscalización, porque no ha habido tal labor de fiscalización en 10 años. La Comisión de Fiscalización no ha hecho absolutamente nada, por lo menos yo que paso en la Asamblea no he conocido que haya hecho. Diego dice la metida de pie. No. Hubiera querido también traer la grabación en donde el presidente de la República, antes de la consulta popular de 2011, dice que va a meter la mano en la justicia. Por Dios, otra declaración pública que todos los ecuatorianos y el mundo escuchamos. Voy a meter la mano en la justicia. ¿Quién preside la función judicial del Ecuador? El exministro de Estado, el exmiembro del gabinete, el secretario particular de Rafael Correa, el señor Gustavo Yalc. Es evidente quiénes son parte de la función de control y participación ciudadana, que deberían también fiscalizar y motivar a la ciudadanía. La participación social que quisieron estatizar a través de esa función, que no ha funcionado para absolutamente nada, salvo para designar contralor y fiscal, que también son buenos amigos de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Pero para absolutamente nada más. Entonces, no hay a dónde irnos. Yo he pedido más de 130 solicitudes de información, he realizado, efectuado, y fíjese, no he tenido respuestas, justamente, y están por ahí las carpetas, vienen encargadas, y solo traje un ejemplo,
pero 2 o 3 carpetas de pedidos de información, por ejemplo, a nada más y nada menos que la ministra de Justicia. Le solicito que nos haga conocer el contrato de investigación del caso Gabela. Y me responde diciendo que en octubre de 2002, a través de un oficio sin número del presidente de la República, les ordena a los ministros y secretarios mantener silencio. Entonces, no puede ser. Y dejan por escrito, nada más y nada menos que la ministra de Justicia. Entonces, no hay fiscalización, pues. Y claro, yo había hecho unas declaraciones que desgraciadamente no es completo, sin embargo, eso es exacto lo que yo dije. Pero la inquietud, o por lo menos el argumento mayúsculo que han utilizado los opositores al régimen de Correa, es de que estratégicamente ellos buscan a través de alguna modificación legal, jurídica, proyecto que yo no he encontrado esta víspera que indagué, no hay ninguna circunstancia, pero daban no a conozco conocer lo que sí, asambleísta. Sí. Joselito, no, lo que yo decía, lo que yo comenté, es que habrá funcionarios públicos actuales del correísmo que buscarán una candidatura para ganar tiempo, porque cuando se es candidato oficialmente, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma, se tiene fuero de corte. Se tiene fuero de corte desde que se registra como candidato hasta no me acuerdo, pasando las elecciones algunos días más. Entonces, mis declaraciones era que aparentemente, entre otros, y por decir algo, para acordarme, Javier Ponce, quien firmó el contrato de la adquisición de los DRUF, oigo que va de candidato. El señor Pepe Serrano, oigo que va de candidato. Y fíjese, ahí hay un tema de sospechas de corrupción, que nada tiene que ver el Plan Cóndor ni la comunidad internacional. Se están matando entre los policías y sus familias con el ministro. Nada tiene que ver la oposición ahí. Calladitos hemos estado, viendo los toros desde bien lejos. Y ahí hay sospecha de que se vendían los pases de los policías y con esa plata compraban los sándwiches para el correísmo. No lo decimos nosotros. Entonces, no conozco yo del proyecto de ley que usted hace mención. Mis declaraciones, que recoge la hora, si no me equivoco, se refieren a aquello. ¿Usted qué escuchó para asumir, digamos, la responsabilidad de analizar este tema? ¿Qué intencionalidad estratégica, vuelvo y repito, podemos tener como apoyo para decir: la bancada oficialista busca, conjuntamente con una estrategia presidencial, busca que los señores miembros o funcionarios del gobierno den cuenta de sus desméritos y de sus méritos por prohibición interna que le acaba de mencionar el señor presidente de la República con un audio que se ha servido enviarnos el asambleísta Diego Salgado. Pero yo no encuentro ninguna tentativa, digamos, de carácter jurídico, constitucional o legal que apunte a evitar, ¿no es cierto?, que los señores asambleístas digamos, que los funcionarios de gobierno rindan cuentas a los asambleístas de oposición. ¿De dónde salió esto que usted conozca, asambleísta? Ex asambleísta, la costumbre, disculpe. Tenga la gentileza. Gracias, Gonzalo. Permítame, en primer lugar, mi admiración. En esta mañana pensé que la señora Ocles iba a reclamar por las declaraciones machistas de su máximo líder, que ayer se atrevió a decir que Cintia de Viteri debía más bien hablar de maquillaje y no de economía. Cuando supongo que cuando son afectadas las mujeres, lo mínimo que uno puede esperar es que reaccione como ha reaccionado en otras ocasiones cuando se ha afectado a distintos grupos humanos en que han levantado su voz de protesta, pero ahora veo que se quedan callados. Estas declaraciones machistas no podemos aceptar de ningún modo, y menos de un señor que creo que lo que menos sabe es de economía. Volveremos a la réplica de este tema. Tenga la bondad, lo principal. Mire, segundo, yo creo que aquí vamos a tener que hacer una aclaración. Diego obviamente no es abogado y por eso probablemente la confusión. Primero, tenemos una norma en la Constitución que es muy clara. El artículo 233.
que es la base sobre la cual en el 2017 le seguiremos juicios a todos los corruptos de este gobierno. El artículo 233 dice, Gonzalo, ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Y miren, más importante, también dice, los servidores o servidores públicos, los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidos por delitos de peculados, cohecho, construcción y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles, y en estos casos los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Gonzalito, aquí está el principio de responsabilidad en el cual... extenso el 233, pero por supuesto, ¿no? Pero aquí está la base fundamental sobre las cuales serán juzgado todo funcionario público. Y una cosa es que ahora pretendan ser asambleístas, lo cual no les asegura en modo alguno inmunidad, sino tan solo lo que ha dicho Diego, que es fuero de corte, que son dos cosas. Entendamos, la inmunidad es un privilegio que se da a ciertas autoridades del Estado, entre ellos los legisladores, para que puedan exponer libremente sus posiciones en asamblea, en sus votos, en la deliberación, en su actuación. Frente a eso tienen lo que se denomina en la doctrina inmunidad de fondo o inviolabilidad. Yeah. Y ese es absoluto. Yo tengo que beneficiar la comprensión de la ciudadanía y me van a permitir que vuelva a leer el segundo párrafo, el más significativo del 233, que usted le ha traído a colación. Ese párrafo dice que las servidoras o servidores públicos, señores oyentes, y los delegados o representantes de los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión. El cohecho es el que este momento vamos a analizar y que pertenece a un autor potencial que es Carlos Pareja Llanuselli, por ejemplo. Yo creo que es peculado más que cohecho ahí. Pero bueno, en fin. Cohecho dice la generalidad de la acción mediática y incluso de los juristas que están interviniendo en juzgar ese posible enriquecimiento ilícito, aparte de que es también cuenta con una figura de concusión, y como usted dice, y otros delitos de carácter penal. Pero bien traído me parece a mí lo que objeta el señor presidente de la República de parte del asambleísta Salgado, porque el presidente dice claramente, señores oyentes, lo que ustedes van a escuchar, tenga la bondad, señor, el señor presidente de la República está condicionando, más que condicionando, inclusive dice que tienen que ser muy relevantes. El que hicieron, sí, lo tiene listo. El señor presidente dice claramente esto. Pues aquí sí vamos a resistir a los abusos de los asambleístas. Diga lo que diga la prensa corrupta, que lo que no queremos es que nos revise. No hay gobierno que haya sido más fiscalizado que este. Y se quedan siempre con los churos de hecho porque somos gente honesta, transparente. Todo está en la página web, por si acaso. Así que además son perezosos. Ellos pueden investigar a través de la página web. Así que orden directa a ministros, secretarios, a los funcionarios que dependen del gobierno central. Señores, ustedes dan una sola letra de información a un asambleísta de forma individual, en forma ilegal, y yo los destituyo. Y la responsabilidad es mía, que me llamen a mí a juicio político, que me destituyan, para ver si lo permite el pueblo ecuatoriano, para ver quiénes son los que primero se van a la casa. Ni una sola línea más de información cuando estos abusivos, mediocres, incompetentes y sinvergüenza pidan información individualmente. Tienen que pedir a través del presidente de la Asamblea.
A través del presidente de la Asamblea. A ver, termine su pensamiento. Exactamente las reformas y que los se hicieron a la función legislativa. Oficialistas van a decir su verdad. Gonzalo, eso es justamente las reformas que se introdujeron a la ley orgánica de la función legislativa y que impidieron la fiscalización, porque antes de esas reformas los asambleístas podían acceder directamente y pedir información directa a los funcionarios públicos, los servidores públicos, autoridades del Estado. Fue justamente a consecuencia de las reformas del que ahora primero tienen que ir al presidente de la Asamblea. No hay reformas. La única reforma es que el señor presidente de la República está sobre la Constitución y la ley. Entonces fue la reforma del presidente de la República. El artículo 75 de la función legislativa escrita por el correísmo, pero dieron la disposición, que dice que las y los asambleístas tenemos que pedir información individualmente. Está escrito. Ya no puede, pero lo hicieron a través de la Asamblea, justamente para impedir. Dice el presidente en un mundo surrealista que no hay gobierno que no hay gobierno más fiscalizado que este. Mire, este es una tamaña mentira. No han fiscalizado absolutamente nada. El asambleísta Diego acaba de decir, este es el momento trascendental para fiscalizar. Claro, 10 años no lo hicieron. Por eso hay comisión de fiscalización. Alexandra, tenga la bondad. La plata. ¿Usted puede replicar esta A ver, creo que hay circunstancia varios que me parece elementos. la más importante? Como fui aludida por el señor Guarderas, yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago, absolutamente. Y yo no cambio mis principios porque uno u otro esté al frente. Las luchas para mí son de vida, no de oportunismo político. Por tanto, creo que es importante reconocer que este gobierno ¿A qué llama ha tenido luchas de vida usted? Perdone, Alexandra. Que para mí son convicciones de vida. Mis luchas que no son de ahora, sino de hace 20 años atrás, desde las organizaciones sociales, no son un tema coyuntural. Creo precisamente en lo que digo, en las luchas que he reivindicado durante gran parte de mi vida, por tanto, no acepto ese tipo de aseveraciones. Ojalá usted también haya tenido la posibilidad de replicarle a su líder cuando dijo, Cintia es del hombre. Ojalá haya hecho eso, señor Guarderas. Por otro lado, cuando se asocia fiscalización, digamos, con show, con juicio político, con escándalo, digamos, como eso no ha habido. Sí. Eso en estos 10 años no ha habido. ¿Por qué? Porque la fiscalización es un proceso permanente, pues. Permanente. Hemos tenido la oportunidad de ir resolviendo temas que la ciudadanía y que distintos sectores han denunciado, con destitución de muchos funcionarios en las diversas instituciones. Entonces, esas oportunidades en donde la fiscalización significaba también la posibilidad de negociados desde los diputados de ese entonces para resolver el tema, para ver si le destituían o no, eso no ha pasado. Pero hemos tenido también procesos de juicios políticos en donde, por ejemplo, lo que sucedió con el ministro de Educación no tuvo argumento para que pudiéramos pasar a el juicio político correspondiente. Empezamos el proceso, es que el artículo 233, y no hubo las pruebas suficientes. Volvamos ya al meollo de la discusión. Esto, créame, ha generado una expectativa indudable, necesaria, de parte del público. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de las funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, de bienes y de recursos económicos. Y así es. Así es lo que dice la carta. Pero precisamente hágale por eso, escuchar Gonzalo, lo que creo dice que es bueno, el señor presidente de la República. Él está actuando como una especie de mecanismo de un actor sobre la constitución política del Estado, con este género de instrucciones a los asambleístas de su bancada, porque está clarísimo lo que opina el señor presidente y prohíbe taxativamente a sus asambleístas. Orden directa a ministros, secretarios, a los funcionarios que dependen del gobierno central. Señores, ustedes dan una sola letra de información a un asambleísta de forma individual,
en forma ilegal y yo los destituyo. Y la responsabilidad es mía, que me llamen a mí a juicio político, que me destituyan, para ver si lo permite el pueblo ecuatoriano. Para ver si lo permite el pueblo ecuatoriano. Creo que hay un antecedente ante todo eso. Recuerdo que en el periodo anterior, yo no estuve, pero se vivió una desproporción en los pedidos de información que los asambleístas hacían. Y frente a eso hubo una reacción. Pero más allá de eso, aunque hoy, en este momento, todos los asambleístas hacemos los pedidos de información a través de la presidenta de la Asamblea. Bueno, yo cumplo la ley. Sí, no interrumpa. Diego, tenga la bondad. Es su responsabilidad. Entonces, los asambleístas hacemos los pedidos de información a través de la presidenta de la ¿A usted le parece Asamblea bien Nacional? que el señor presidente instruya de esa manera a su colectivo parlamentario? Mire, no es es un tema que muchos también hemos tenido Pero una postura frente a eso. A ver, hemos tenido una postura frente a eso, porque efectivamente para que llegue la información se tardan una serie de tiempo, y eso es uno de los reclamos que hemos hecho continuamente, a que el proceso pueda ser mucho más ágil, porque genera cierta dificultad. Y creo que eso para nosotros, de hecho, es uno de los temas que se ha discutido en la reforma a la ley de la función legislativa. Así que no es una acción que esté cerrada. Nosotros continuamos con los procesos de fiscalización. Creo que es bueno recordar que hay varios funcionarios que han tenido, además, bajo los exámenes de la propia Contraloría, están con procesos penales, hay otros detenidos, hay una serie de acciones que también las instituciones han tomado cuando han encontrado casos de corrupción, y la gente hoy está privada de la libertad, algunos con sentencia y otros en procesos de indagación. Para que le escuche María Paula Romo, ¿usted cree que en realidad la bancada, digamos, el gobierno o la administración del presidente Correa ha sido una de las más fiscalizadas en lo que va, digamos, de esta década? Porque eso es lo que refiere el señor presidente de la República. Mire, creo que ha sido un gobierno que ha sido fiscalizado, que ha tenido una serie de denuncias de distinta índole. ¿Y cuántos presos ha registrado? Hay varios. Aparte Yo no tengo el número exacto, pero hay varios funcionarios detenidos por su mala actuación y por sus actos de corrupción a la interna de varias instituciones, CERCO, y en la bancada, ¿qué comentan de la década ganada por muchísimos actores administrativos que hoy muestran otra posibilidad distintísima a cómo comenzaron su ejercicio parlamentario? No solamente los legisladores, que también los hay, mucho más los particulares, los que han ejercido cargos significativos, gente incluso que era desconocida en Alianza País y que fue incorporada como se han incorporado los paracaidistas de todos los regímenes. Entonces, sí vale la pena aclarar este tema, porque todo el mundo habla de la corrupción en Alianza País. Y no todos los actores, incluso incluyo a usted, Alexandra, no tendrían motivo de ser ni siquiera mencionados, peor tachados de delincuentes, porque una acción de robarse el dinero de la colectividad o del gobierno o del sector oficial es una cosa muy atroz, ¿no? Ustedes lo saben porque es gente de principios. Y yo pienso que lo mismo ocurre con el señor asambleísta Ventimilla. Se ven nomás las cosas, ¿no? Pero hay otros sectores a los cuales a ustedes les corresponde defender. Y la instrucción del presidente es muy puntual. Ustedes me defienden con su silencio. Y ese silencio viene a ser silencio cómplice, Alexandra. Gonzalo, nosotros no defendemos lo indefendible. Es decir, cuando hay un acto de corrupción, lo denunciamos. Muchos de nuestros compañeros han puesto una serie de denuncias en la Fiscalía con la información que se ha obtenido, y hay procesos que están
llevándose adelante en el marco ya hay de la procesos justicia. internos en donde Hay usted procesos haya internos, participado. hay críticas internas, nosotros tenemos cuestionamientos a una serie de hechos que ¿Nos puede dar a discutimos conocer interna, algún ejemplo que le hemos venga a la dado, memoria? Hemos dado discusión interna en el bloque, hemos tenido discusiones fuertes dentro de nosotros frente a un u otro tema. Creo que lo de los papeles de Panamá, fuimos críticos frente a muchos funcionarios y en eso nos mantenemos, Yo no creo que el ser parte de un proyecto político, el ser parte de este proceso no hace que seamos ciegamente obedientes, somos absolutamente críticos, somos ¿Usted gente le podría que debate, decir, conmigo no cuente, señor presidente? Somos gente que debate, somos gente que cuestiona, somos gente que hemos planteado una serie de alternativas frente a distintos hechos de corrupción que se han conocido, que se han denunciado y que para nosotros era importante visibilizarlos. Lo de los papeles de Panamá generó mucha polémica a la interna del bloque por una serie de situaciones que la Comisión de Justicia estuvo tratando. Así que en esa medida creo que no nos pueden encasillar en el mismo saco a todos. Si hay funcionarios que han cometido un delito, tienen que ser sancionados. Nosotros no tenemos por qué encubrir a nadie y así actuamos cada uno de nosotros y también como bancada. El problema, Diego Ventimilla, señor asambleísta, es que el señor presidente de la República les advierte firmemente lo siguiente. Orden directa a ministros, secretarios, a los funcionarios que dependen del gobierno central. Señores, ustedes dan una sola letra de información a un asambleísta de forma individual, en forma ilegal, y yo los destituyo. Y la responsabilidad es mía, que me llamen a mí a juicio político, que me destituyan, para ver si lo permite el pueblo ecuatoriano. ¿Qué es la forma ilegal de ofrecer información a un fiscalizador constitucional como un compañero, no de bancada, pero sí de escenario de control político? Gonzalo, yo me debo a la función legislativa en el ámbito formal y a un proyecto político en el ámbito político. El presidente Correa hace esas aclaraciones y se refiere precisamente al presidente de la Asamblea porque es del periodo pasado. Primero, no nos manda a los asambleístas. Ojo, dice ministros de XXX, pero nunca dice asambleístas. Dice a sus subordinados institucionalmente. Primera cosa, nunca habla de asambleístas. Ojo, de las 3 veces que ha pasado el audio, no habla de asambleístas. Le escuchemos de nuevo. Póngale una vez más, por favor. Orden directa a ministros, secretarios, a los funcionarios que dependen del gobierno central. Señores, ustedes dan una sola letra de información a un asambleísta de forma individual, en forma ilegal, y yo los destituyo. Y la responsabilidad es mía, que me llamen a mí a juicio político, que me destituyan, para ver si lo permite el pueblo ecuatoriano. Entonces ustedes están quejándose por omisiones o por referencias equivocadas, sería la cosa, don Diego Salgado. Para ir en orden, le vuelvo a dar el uso de la palabra, pero aclaremos esto en homenaje al público. Claro que sí. Hace poquitos minutos Alexandra dijo que solicita, que efectúa los pedidos de información a través de la presidencia de la Asamblea. Ajá. Entonces, si bien es cierto, la prohibición de entrega de información es a los ministros y miembros del gabinete, pero los asambleístas de Alianza País solicitan vía presidencia de la Asamblea. Lo acaba de decir Alexandra, ¿cierto? Entonces, es evidente que así no les hayan dado una orden expresa de parte del líder del partido y presidente de la República a los asambleístas de Alianza País, lo están haciendo. Yo sí preguntaría... ¿Y usted ha gestionado algún tipo de información? 130, solo traje unas pocas carpetas porque pensé que me iban a hablar de... Sí, y hay más, y hay mucho más. Ajá. 130 pedidos de información y ninguna respuesta. Y fíjese, el artículo 110, Diego, me parece que no han leído el artículo 110. Porque hasta ahora no se dice en qué basa el presidente de la República la orden a su gabinete y que ustedes cumplen la disposición. ¿Cuál es el asidero legal del presidente de la República para prohibir a los ministros de Estado que entreguen la información? ¿Cuándo? Si me permite, con todo
Respecto, mi estimado Gonzalito, artículo 110 de los deberes y atribuciones, las y los asambleístas, característica de la revolución en su redacción. Las y los asambleístas tienen los siguientes deberes y atribuciones. Numeral 3. Solicitar directamente, los y las asambleístas, solicitar directamente información a las y los servidores públicos según el trámite previsto en esta ley. ¿Cuál? Insisto, yo cumplo con la ley. Yo he enviado más de 130 pedidos de información. ¿A quiénes se manda? Entre otros a la ministra de Justicia, fíjese. Aquí me pasaron para recordarme a la ministra de Justicia. 5 veces le he pedido el contrato con el perito Mesa sobre el asunto Gabela. Y ahora que ya hay actas de entrega-recepción de ese contrato y pagado por el Estado, quiero conocer el resultado. Su tocayo está resentido porque no le ha pedido a él. ¿Quién? Ahora, su tocayo, Diego Vintimilla. ¿Pero por qué tengo que pedirle a él? Él es un distinguido colega nomás. Él no es secretario de Estado ni ministro, hasta donde yo sé. O sea, pero a pesar de que hay no se refiere a nosotros, dice, ¿no? Diego, no, pero lo está queriendo, pues. No, pero usted dice, el presidente no se refiere a nosotros. No, pues, ¿cómo nos puede prohibir que hagamos las cosas que nos manda la ley? Haciendo, pues. No es cierto. Yo digo, Alexandra acaba de decirlo. Hemos pasado 40 hay y... una formalidad al respecto. Creo que tengo un tiempito. Tiene derecho, además. Tengo un tiempito para intervenir, porque si no también... No nos interrumpa. Uno no viene entrevista para escuchar. Hemos pasado 42 minutos hablando y partiendo de una premisa, es que los asambleístas somos... No, a eso les invité. Abiertos, más o menos, y cumplidores, disciplinados de lo que diga el presidente Correa. Mire, a mí me manda la ley. He hecho peticiones de información sobre distintos temas. Unos espero todavía, que se ha hecho recientemente, otros ya me han respondido. Creo que la información que se da es precisa, nos permite canalizar las peticiones que se vayan a hacer, nos permite tomar decisiones. La información, incluso como herramienta de control político, debe ser un elemento que nos permita mejorar la norma. Hoy en pocas horas tengo la comparecencia de la Corpac, la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, y la Dirección General de Aviación Civil por un proceso de fiscalización respecto a unas obras que se están haciendo en el aeropuerto de Cuenca. ¿No es fiscalización? ¿Qué es eso entonces? ¿Qué es? ¿Les llamé a tomar café? ¿Vamos a comer sándwiches? No, pues. Es un proceso de fiscalización. A lo mejor sí. Bueno, si a usted le gusta burlarse, pues precisamente creo que por eso pasa más tiempo mandando oficios sin motivo que haciendo las cosas que se deben. Sin motivo. Yo creo que es importante decir, esto no es un acto confesional. La política no es confesional y no pretendo decirle a la gente, créame o no me crea si se fiscaliza, o créale al señor Salgado si se fiscaliza o no se fiscaliza, porque vuelvo a decir... Pero usted no, le debe rendición de cuentas a la ciudadanía y a sus electores. No necesito que la gente me crea. Necesito que la gente pueda tener información respecto a lo que se ha venido haciendo. Si usted va a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea o va a la Unidad de Técnica Legislativa o a la Unidad de Fiscalización de la Asamblea, podrá tener todos los requerimientos de información que se hacen, porque no nos olvidemos que los cuerpos colegiados no funcionan como voluntad individual, sino funcionan precisamente como cuerpo colegiado. El proceso de fiscalización, claro que parte de iniciativa y voluntad de los asambleístas, pero termina con una decisión de una comisión y posteriormente del pleno. Entonces, si yo aquí juego a la de libre pensador, también juguemos a esa en el marco de lo que la ley y la Constitución disponen. Me parece que pero la Constitución no auspicia borreguismos de nadie. ¿Y quién es el borrego Gonzalo? No, digo borreguismos. Pero, entonces, solamente se puede hacer en colectivos, dice usted. No. A ver, individualmente usted no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, no es así. Cualquier expresión de unidad política, de criterio es borreguismo, pues entonces No, ya usted ya va a confundir. No me confundo. No. Bueno, solo termino mis argumentos en función de esto. Me parece que el gran poema, porque cuando les interesa son poemas del correísmo, lo que se ha leído 3 veces en este espacio respecto a que ningún funcionario quedará impune, digamos, en el momento de comprobarse corrupción. No, hay una amenaza. Nadie quedará impune. Una amenaza de destitución hay. Pero no corre, usted tiene razón para los señores asambleístas, porque el señor presidente no los ha nominado. El artículo seguramente les nomina candidatos, pero el pueblo es el actor de su designación como asambleístas.
Por eso mismo. Entonces, eso no le llega al artículo cuerpo. que se ha leído de la Constitución es clarísimo en establecer que nadie, por cualquier circunstancia, si tiene un proceso legal que se lo vincule con actos de corrupción, podrá quedar impune. Claro. ¿Quién lo hizo? Si quieren decir, reivindicamos la autoría. Reivindicamos la autoría como proyecto político, Constitución del 2008, con una mayoría que apoyaba la Revolución Ciudadana. Entonces, a mí me parece que ya este universo psicótico, este mundo orwelliano en el que todo es perversión, todo es mala fe, todo está ya casi que en unas circunstancias de infierno que vivimos el país, también hay que bajarle el tono. Yo digo, la oposición tiene todo el derecho de fiscalizar en política, es normal, es necesario, es legítimo que la oposición pida cuentas, está bien. Yo aplaudo que se pida cuentas, está bien. Pero mire, ¿cuántas veces se pide la información sobre los mismos temas? La Asamblea Nacional, y esa ha sido una propuesta que cuando yo estuve en la Comisión de Participación Ciudadana la presenté precisamente en esa comisión, es que ahora, cuando sí vamos a plantear una reforma a la ley de la función legislativa, no antes, no se ha reformado, no hay nada, ahora es mejorar y agilitar el trámite de fiscalización para que precisamente se elimine cualquier posibilidad de sospecha, de zozobra o de elucubración malévola, perversa, porque aquí hay perversidad, también hay que decirlo, hay perversidad. Hemos dicho, ¿por qué? ¿Y qué pasaría? Usted está dando una demostración de que cierran filas para defenderse. Cierro filas, pero claro. Usted tiene, digamos, una rendición de cuentas que puede improvisar este momento sobre lo que usted ha hecho durante 9 años. ¿Cuántos años está en la legislatura, perdone? 3 y medio, acabo en mayo. 3 y medio, periodo. Suficiente tiempo para que nos demuestre, Diego, qué ha hecho usted por la fiscalización, que es una prerrogativa y una obligación constitucional de su parte. Claro. ¿A quién ha fiscalizado usted? Mire, yo tengo pedidos de información. ¿Qué quejas tiene de la gente que entró, como le conocimos, de niño, y ahora es un afortunado? Hay muchísimos casos de esos. ¿Quién es el afortunado, perdón? No tengo elementos probatorios. ¿Pero quién es el afortunado, pregunto? Cualquier cantidad de funcionarios que han mandado platas incluso fuera del país, pues, ¿no? Sí, y Gonzalo, eso me parece que es uno de los elementos paradigmáticos de este proceso. La Asamblea Nacional, primera función del Estado, fue la primera en tomar una decisión política por parte, disculpen que lo diga, pero de la bancada legislativa de Alianza País, de someter al escrutinio público el tema de los Panama Papers. Caiga quien caiga. Ahí hay un señor preso que está vinculado, que era funcionario de Petroecuador, y yo creo que ahí habrá que revisar, y por eso mismo se ha planteado un pacto. Vienen 11 más y a la cabeza Pareja Yanuseli. Y que venga el que tenga que venir, pues. ¿Yo por qué tengo que estar defendiendo a un sinvergüenza? Sea quien sea. No lo tengo que hacer. Pero mire. ¿Pareja es un sinvergüenza? No lo quiero acusar porque él no está acusado. Está implicado en este momento y si la justicia lo dice, pues efectivamente. Pero mire, Gonzalo, le pregunto a usted, ¿qué le parecería que en lugar de que a voluntad del asambleísta el ministro tenga que estar respondiendo, no podemos tener comparecencias periódicas de los ministros de las carteras de Estado en la Asamblea Nacional para que se le pueda consultar periódicamente cuál es su gestión y que se puede interpelar públicamente su función? Yo no he visto a ningún ministro. No, pero ¿qué le parece eso, Diego? ¿Qué le parece? Porque esa es una de las propuestas que hemos presentado precisamente para mejorar el trámite de fiscalización en la Asamblea y para que la cuestión no quede. Ustedes han abusado de una mayoría contundente. ¿Cuál es el abuso? ¿Cuál es el abuso? Han abusado con la inercia fiscalizadora. ¿Qué más? Pero, a ver, Gonzalo, yo le invito, con café incluido. Cuando quiera nos vamos a la Asamblea Nacional, nos reunimos con el director de la Unidad de Fiscalización de la Asamblea y revisamos oficio por oficio lo que se ha pedido, las respuestas que se tienen y también los pendientes. Yo le invito, porque si no, aquí queda como que uno no hiciera nada. Mire, hasta por cuidar las formas. Así yo quisiera caer en lo más perverso, digamos, de este universo orwelliano. Al menos las formas de cuidar. Al menos las formas. Claro. Hay más de 3.000 pedidos de información en la Asamblea Nacional que han tenido respuesta, que como le digo, nos han permitido solucionar varios temas, que a partir de eso estamos proponiendo reformas a las leyes, que también es un elemento de la fiscalización. Si la fiscalización significa crucifixión, bueno, creo que no les vamos a dar el gusto. No estoy aquí ni de Pilatos, ni tampoco de Judas.
Pero sí creo que hay que hacer de la fiscalización un ejercicio responsable en el cual el control político, también como la Constitución manda, sea permanente, pero sea responsable. ¿Cómo asume la orden y el desafío y la amenaza que ha elaborado el señor presidente de la República? En términos generales, desde mi punto de vista, no menciona Pero es que a no soy los funcionario asambleístas, no subordinado de él, menciona. pues. Pero él dice, en términos generales, está diciendo a sus funcionarios, a Pero es sus que- colectivos administrativos, y también pienso yo que Camerales está diciéndoles cuidado No, pero es ustedes. que camerales nada. Camerales nada, porque ahí no dice. No dice. Además está la ley de la de información Oiga, y ¿y por qué no transparencia. dice? Entonces los funcionarios tienen que entrar a entregar información. Claro. Digamos, no es que no pueden contestar, no es que se pueden quedar con el oficio guardado, tienen que entregar información. Y la prueba es que todos los que hemos pedido información, yo conozco asambleístas de oposición, los que piden información y que han recibido información. Entonces ya, si al Diego no le entregan la información, que actúe, porque tiene norma legal para actuar. Pero no es que nosotros recibimos órdenes, a mí me parece que ese criterio que se repite tantas veces es bastante perverso, como dice el Diego, porque no es que da orden y nosotros cumplimos, no, a la interna hay un Pero más debate. claro que esto Pero no por Dios, canta- están cumpliendo. Pues. Yo creo que es importante para el debate el que lamentablemente Diego, y ahí sí tengo que decirle que hay una irresponsabilidad de su parte, con el mayor cariño, se reformó el reglamento a la ley de la ley orgánica de la función legislativa para hacer efectivo lo que dijo el presidente. Y aquí los señores deben conocer cuál es la reforma que La se hizo. reforma. Recibir, analizar, procesar y tramitar las peticiones de fiscalización y control político, las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicas la información que considere necesaria, dispuestas por el Pleno de la Asamblea Nacional o el CAL. Ya no puede ir directamente. Yo recuerdo esta reforma, inclusive se estableció que para que puedan dar las copias, los asambleístas tenían que entregar el dinero. ¿Es un para que acto de puedan. complicidad, entonces? Este es un tema, la reforma, era una reforma que la planteaba el presidente de la República. No sé si se llegó a ser efectiva, pero al menos ir a través de la... O sea, pero pidamos un poquito de responsabilidad, Por eso yo no pues. soy el Segundo. Claro, que hay un poquito de lo que estoy responsabilidad en lo señalando que se pretende es que argumentar, hay por en el favor. reglamento Vamos en esta orden. disposición, en el sentido de que no se puede ir directamente, sino que tiene que tener previamente la aprobación del CAL para poder pedir, requerir información. No De es otro lado, cierto. pero está aquí Eso el no es reglamento, cierto, pero artículo 12. tengamos responsabilidad, si no es bien facilito abrir la boca y Ah, mentirle no, a no la es el gente. artículo 12. ¿No se aprobó aquello, Alexandra? Es que no es cierto. ¿No Lo es que del hacemos artículo es- 12 que estoy leyendo? Hacemos el pedido de información por la vía que se establece en este momento. ¿Cuál es la vía? Solicitar a través de la presidenta Ahí de la está. Asamblea, pero no hay que pagar, pues. por orden Bueno, no hay que del presidente. pagar, Pero no por hay orden del que... presidente. De lo Por contrario, orden no del puede ir presidente, no por la directamente ley. usted como asambleísta, como ocurría en el pasado, a pedir directamente la información. Eso fue lo que se impidió. Antes de estas reformas, lo que se hacía es que cualquier asambleísta que quería tener información de cualquier servidor público accedía directamente. Ahora hay que pasar por la vía del presidente de la Asamblea. Pero además, mire, Gonzalo, nos acaba de decir la asambleísta Ocle que ellos han criticado Ocles en plural. que han criticado, que ellos han comentado. Si el papel del asambleísta no es criticar ni comentar, es fiscalizar y llegar a las últimas consecuencias. Yo pregunto, ¿qué ha hecho los asambleístas actuales con el tema del querido Alex, de Carlos Pérez y Anuseli, con el tema del yerno de Lenin Moreno, con la sobrina del ministerio de la ministra de Salud, con el caso de los DRUP? Absolutamente nada. Crearon este gobierno a través de la Constitución del 2008, la Comisión de Transparencia y el Consejo de Participación Ciudadano y Control Social, Gonzalo, tiene como obligación fundamental investigar denuncias sobre actos o omisiones que afecten la participación ciudadana Ya. o generen corrupción. Absolutamente nada, ni de la Asamblea ni del Consejo de Participación ¿Qué había Ciudadana. dicho el señor secretario jurídico de la Presidencia de la República? Le pregunto a Diego Ventimilla, si usted se interesaba en decir
al aire nomás, con presencia de comunicadores. ¿Qué es de los vaquerizos? ¿Dónde están? Por decir algo, una piecita ¿Qué vaquerizo, importante. ¿No sabe de los vaquerizos? Pero ¿cómo entonces usted ejerce las funciones ¿Qué vaquerizo? de Están en el Perú, hasta fiscalizador? donde yo supe. ¿Quiénes son? ¿Quién es vaquerizo ahora? Los socios de Alex Bravo, de Carlos Llanosel. Claro. Turing. ¿No sabe quiénes son los vaquerizos, asambleísta? Que no hay fiscalización. Claro, eso. Pero deme el nombre al menos, pues, vaquerizo, ¿quién? Son dos. vaquerizos. Y el uno es tocayo de ustedes. Bueno, el que se fugó de Lima, el que está preso es Alex Bravo. Los dos vaquerizos no se sabe dónde andan. Son los autores de los negociados Está en de manos de la intermediación en los escándalos de Petroecuador, por lo cual el señor exministro de Recursos Naturales y expresidente de Petroecuador, Carlos Pareja Llanuselli, íntimo de este régimen, hacedor de este régimen, y el que ha manejado durante muchísimos años las tareas petroleras, hidrocarburíferas del país, con una enorme confianza del señor presidente de la República y de altos funcionarios del Palacio de Carondelet. Pero ¿cómo no va a saber usted eso, asambleísta? Ahí Dos sí que... cositas. Uno, en el Ecuador existe una división de funciones de las cuales la justicia tiene que encargarse de los actos de corrupción. Pero usted en tiene cualquiera de los funciones ámbitos. fiscalizadoras. Pero, Gonzalo, ¿qué es la fiscalización? El control Por político. lo menos conocer de estos temas, pues. Bueno, pero es que yo soy de la Jaime, Comisión de Juan y Educación. Javier Vaquerizo. ¿No le llama a usted la atención? Jaime, Juan y Javier Vaquerizo. Gonzalo, pero esos temas están ya en manos de la justicia, es decir, es un aspecto denunciado que tiene una investigación y que obviamente la justicia tiene que actuar. En el caso de la sobrina de la ministra de Salud, fue la propia ministra la que puso la denuncia. Y los ¿Qué significa fiscalizadores eso? cero. ¿Qué significa eso? Que efectivamente para nosotros no hay una reserva por más familia que sea. Lo hemos manifestado y hemos dicho El claramente que les conoce que no, es el secretario jurídico de la presidencia, los conoce al dedillo estos caballeros. El control político y la El señor doctor fiscalización Mera, para que ustedes se precisamente enteren. refieren al hecho de garantizar que en el Jaime, marco de Juan y Javier. las funciones que desempeña un funcionario público se cumpla con la ley. Claro. La corrupción Sí. es un delito que tiene que ser juzgado por la justicia. Para eso hay división de poderes, no de poderes, de funciones. Entonces la fiscalización, si quiere que yo me convierta en policía, mire, No. no voy a hacerlo. Si quiere que me convierta en fiscal, no lo voy a hacer. La fiscalización es control político para garantizar dos cosas: que se esté cumpliendo con la ley y también para tomar correctivos en el marco normativo que tiene el país para garantizar que la cosa pública esté precautelada. Esa es la fiscalización. Ahora, si alguien a nombre de fiscalización y si- entiende cualquier otra cosa, pues ya no es mi culpa. Mire, y asistiéndole al derecho de que no he conocido a los señores Vaquerizo, que no creo que sea pecado, habrá que revisar Pero si en es la una investigación. contratista, la mayúscula contratista de Pero con cuánta Petroecuador, gente claro. contrata el Estado, pues yo no soy petrolero. Yo no soy petrolero, ¿cómo voy a saber? Peor conocerles. Pero tomándole la palabra y como dice, ya, iré a estudiar, iré a revisar. Pero creo que es importante que sí se tenga claro que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional está llevando una investigación en el marco de las competencias de fiscalización para ver qué es lo que pasó y quiénes están vinculados en el tema Panama Papers, y que de Panama Papers seguramente saldrán un montón de cosas más. Yo quisiera decir, Evo Morales tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice, nosotros no podemos garantizar que en un gobierno no haya corrupción, independientemente sea de izquierda, sea de derecha, sea de lo que sea. No se puede garantizar, nadie puede decir, todas estas personas que vienen, voy a poner las manos en el fuego por ellas. Pero lo que sí podemos decir es que no seremos cómplices de tapar ninguna de ellas. Y eso creo que es importante. Miren, Para no ser cómplice requiere usted interesarse en las cosas públicas Precisamente. como fiscalizador Precisamente. constitucional. entonces la Ahí- tarea ahí- de la Asamblea Nacional creo que tiene que ser
mucho más articulada. De aquí al 2017 vamos a tener un reto grande, que es cerrar el ciclo, el periodo legislativo para el cual fuimos electos, en los dos ámbitos que tenemos, en el legislativo, la cuestión de legislar y de fiscalizar. Y creo que ya de cara al 2017 también tendremos que apelar a la ciudadanía a una consideración y a una evaluación objetiva. Mire, yo creo que esta posición, lamentable, no por el hecho de que no lo deban hacer, sino lamentable por la ineficiencia o la ineficacia que puede surtir, es que la oposición sea muy hábil en presentar papeles en los medios de comunicación. Yo también lo puedo hacer, pero no presentarlos en los espacios que institucionalmente corresponden. Y mire, no quiero repetir el mismo discurso, pero sí decir, quien tenga un acto que pueda denunciarlo con pruebas de corrupción, tiene todos los mecanismos para hacerlo. Puede presentarlo en la justicia y que tramite su petición. Pero hay un modelo de corrupción. Señores, ustedes deben saber que se ha ensamblado un modelo de corrupción en Petroecuador. Y usted también es asambleísta. ¿Usted conoce al dedillo cómo ha funcionado ese...? Muy difícil conocer el negocio tan grande del petróleo, conocerlo al dedillo, pero claro, ahí parece que lidera un señor de apellido Cadena, socio de estos señores Vaquerizo. A uno de ellos le apresaron en Lima, le soltaron de inmediato. Tan silencioso es la obra fiscalizadora del correísmo, que calladito se fue Pedro Delgado, y más calladito dicen que ya se ha ido Carlos Pareja. Entonces todo calladito, y aquí quedemos todos en paz. Pero yo sí quería comentarle algo a Santiago Guarderas. Le voy a dar el beneficio de la duda. No conozco que haya habido una reforma al reglamento de la ley de la función legislativa, pero él es el abogado. Supongamos que sí hubo, la ley no es retroactiva. ¿Qué pasa con los 130 pedidos que he solicitado yo de la manera que me permite la ley, que me ordena la ley? Y en base a eso, yo también quiero pedir a los colegas que están aquí, correístas, dicen, yo no me someto al presidente de la República, pero es el presidente de la República el que está sobre la ley, ordenando a sus ministros que se callen, rompiendo el artículo 110 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Quién ha dicho algo del bloque correísta? Eso es irse contra la ley, pues, eso es ser abusivo, eso es ser dictador, ¿cierto? No se ríe, Alexandra. Fue usted la que le ha pedido cuentas al presidente Correa desde el 2012, octubre de 2012. Solo rapidísimo voy a leer una respuesta de la ministra doctora Lady Andrea Zúñiga Rocha. Rapidísimo. De conformidad con el oficio sin número de 5 de octubre de 2012, suscrito por el presidente constitucional de la República, dirigido al presidente de la Asamblea Nacional en calidad de ministra, me permito indicarle que estoy en la obligación de responder solicitudes de información provenientes de la función legislativa, etcétera, etcétera, etcétera. Para muestra un botón. No me dice la ministra de Justicia, no me pone aquí argumentos jurídicos, que en base a la Constitución o base a la ley de la función legislativa, artículo tal, no le voy a dar información. Dice en base a la orden del presidente. ¿Y qué ha dicho un asambleísta del correísmo sobre esto? Somos los fiscalizadores, pues, Diego. ¿Alguien salió a decirle al presidente, oye, estás equivocado? ¿Invitarle un cafecito? ¿O no les recibe tampoco a los asambleístas? Entonces tampoco nos lavemos aquí la mano diciendo que yo no soy subordinado, yo soy asambleísta. A nosotros nos corresponde. Y le he dicho yo por varias veces, cuando salió el presidente en la sabatina, yo hice una rueda de prensa y expliqué a los amigos periodistas de los diferentes medios de comunicación que hay 17 normas de fiscalización, y entre esas la 110 de la ley de la función legislativa vigente, que me ordena como legislador y fiscalizador pedir información, no a través de la presidencia. Santiago me está enseñando ahorita la unidad técnica legislativa. Es una creación administrativa del correísmo. O intención. Una unidad administrativa no puede estar sobre el legislador elegido por el pueblo. Yo tengo que pedir fiscalización y solicito la fiscalización. Entonces, no han cumplido su deber los correístas. Fíjese, aquí se acaba de decir 2 veces que el tema de Panama Papers no le entregan pues a la Comisión de Fiscalización, le entregan a la Comisión de Justicia, Gonzalo. El tema de los accidentes de los DRUF, 3 muertos, 11 heridos, un asesinado, botada a la basura, hecho chatarra a los helicópteros de la India,
y le entregan no a la Comisión de Fiscalización porque no funciona, no sirve para nada. Le entregan a la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. No ha habido fiscalización. La comparecencia de los ministros, de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, que deben ir cada 3 meses a la Comisión de Relaciones Internacionales, vea, es un chiste, es una payasada más. Cuando yo hice alguna pregunta, me acuerdo a la ministra de Defensa de ese entonces, la señora Espinosa, Fernando Bustamante, presidente de la comisión, le dio una palmada en el hombro y le dijo: Mara Fernanda, si no quieres no respondas. Es una payasada. La comparecencia entre panas, que unos toman café y otros toman tecito de frutas. Esa es la verdad. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con la comparecencia. Y además hay que acostumbrarse a respetar la ley, que hay mucha carga de trabajo para los pobres ministros. Y por eso no nos responden. ¿A mí qué me importa? Si la ley manda que se pide información, el ministro tiene que cumplir. Claro. So pena al artículo que acaba de leer también Santiago, so pena a que en el futuro, con la ley en la mano, se les persiga hasta hacer justicia. Y eso haremos. La incursión del señor presidente, Alexandra, sí me parece la incursión en un tema estrictamente legislativo. Sí me parece que denota un abuso de autoridad, por decirlo menos, y una falta de respeto a la dignidad de los señores parlamentarios. No sé qué opina usted, Alexandra Ocles. Mire, Gonzalo, no por eso dejo de cumplir mi trabajo, no por eso dejo de cumplir mi función. Yo sigo legislando, sigo fiscalizando, yo tengo temas en mi despacho que tienen que ver con la Clementina, con TAME, es decir, yo sigo detrás de los temas. A mí eso no me detiene. Cumplo con la norma interna de la Asamblea, pido información, me hacen llegar la información, a veces me llega tarde, pero no me detengo. Y eso es lo que hago. No soy cómplice de ningún corrupto, no tengo por qué socaparlo, y cualquier tema que haya, así sea familia, como ya en algunos casos se ha denunciado, habrá que exponerlo. Ninguno de nosotros tiene la gana. Yo elaboré ese reconocimiento hace contados instantes. ¿Perdón? Yo elaboré ese reconocimiento. Sí, lo sé, y yo ratifico ese reconocimiento y ratifico lo que digo. Ninguno de nosotros, Gonzalo, tiene la gana de socapar actos de corrupción. Para que por lo menos el público quede enterado de que Diego Vintimilla sí ha fiscalizado a sus colegas de partido político. Mire, pero es que yo no soy de la Comisión de Ética de Alianza País. Yo además soy comunista. Yo lo que tengo que hacer es fiscalización a... Los comunistas no fiscalizan. A los órganos del poder público, a la función ejecutiva. Oiga, pero los comunistas no fiscalizan. Es nuevo para mí. Mire, Gonzalo, como le digo, usted me dice, ¿por qué no ha fiscalizado a sus compañeros del partido político? No es mi tarea. Mi tarea es fiscalizar a los órganos del poder público, a los funcionarios que desempeñan esa tarea, sean o no sean de gobierno, como lo corresponde al compañero Diego Salgado, de oposición. No fiscaliza, creo, pues. Fiscaliza a los que están en el poder público. ¿Cierto? ¿Cierto? Así es. ¿Ya? Entonces aquí el problema es que sí, y yo asisto, digamos que pueden existir ciertas diferencias de perspectiva respecto a la fiscalización, si precisamente uno corresponde a un proyecto político o si es su oposición. Y por eso creo que se actúa con tanta vehemencia cuando se dice se va a perseguir al correísmo, porque también aquí hay una cuestión, ya no solamente de la formalidad del acto fiscalizador, sino también una intención política ideológica, que incluso es hasta revanchismo respecto a quienes hemos logrado ganar las elecciones. Pero más allá de eso, como le decía, cuando yo me inicié en el periodo legislativo, hice pedidos de información a todas las carteras de Estado respecto al tema de los consejos ciudadanos sectoriales, consejos ciudadanos sectoriales, ¿sí? Conformados para garantizar el tema de la participación de los ciudadanos. Posteriormente hemos hecho peticiones al IES, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a la CENESID, al CES, que son con los que ahora estoy más vinculado por el tema de mi pertenencia a la Comisión de Educación. Como le digo, ahora tengo la comparecencia de la Comisión de la Corporación Aeroportuaria, de la Dirección General de Aviación Civil, hemos tenido pedidos de información al Ministerio de Transporte. Entonces yo también puedo traer un montón, digamos, de evidencias. Mi carpeta de peticiones. Creo que ahí lo importante es que logremos también evidenciar
cuáles son las respuestas y los resultados de esa obra, porque también yo le asisto al ciudadano que en un trámite tan técnico como es el de fiscalización se pueda incluso perder, se pueda confundir o se pueda generar este tipo de interpretaciones. Yo le digo, sí son sesgadas, ideológicamente sesgadas y políticamente estratégicas para deslegitimar el gobierno más allá de que se haga o no se haga fiscalización. Pero sí le asisto al ciudadano el derecho de tener mayor información respecto al tema. Mayor información respecto al tema y un trámite en el cual el control político, como la Constitución dice, no quede únicamente en quienes somos representantes. Porque yo aquí, de representante nomás estoy. No me puedo arrogar el rol de dueño de esta democracia, de dueño del poder, que es el pueblo ecuatoriano. Entonces, como organismo... Andrés López está en... el doctor Andrés León, ex miembro del Tribunal Supremo Electoral. Estimo que tiene un punto de vista necesario e indispensable que ustedes lo conozcan finalmente en este conversatorio para ver cuáles son las responsabilidades parlamentarias en términos de hacer un seguimiento y la intervención propiamente dicha, Andrés, del señor presidente de la República, que se inmiscuye en la conducta y en las obligaciones que tienen que, y en las responsabilidades administrativas y técnicas y políticas y jurídicas en las que tienen que intervenir los miembros de la Asamblea Nacional. Esta fue la disposición del señor presidente. ¿En qué raya con la Constitución Política del Estado y especialmente de las obligaciones camerales o de las obligaciones de los señores asambleístas? Andrés, si eres tan amable, escúchale al presidente. Orden directa a ministros, secretarios, a los funcionarios que dependen del gobierno central. Señores, ustedes dan una sola letra de información a un asambleísta de forma individual, en forma ilegal, y yo los destituyo. Y la responsabilidad es mía, que me llamen a mí a juicio político, que me destituyan, para ver si lo permite el pueblo ecuatoriano. Interpretación legal y constitucional de Andrés. Ten la bondad, doctor. A ver, muchísimas gracias y mi saludo especialmente al asambleísta Salgado, con quien concuerdo plenamente en los análisis valientes y claros que ha hecho esta mañana. Tenemos que tomar en cuenta que la actitud del señor presidente no es otra cosa que la actitud de un capataz ordenando a sus empleados que no cumplan con la ley, que no den la información que debían dar a quienes tienen la obligación de pedirla. Igualmente los asambleístas se han sometido, bueno, al fin y al cabo ya alguna de las dirigentes de la asamblea hizo un alarde de lo que significa la sumisión, y veo que los asambleístas y las asambleístas se han sometido a ese criterio de sumisión y aceptan todo lo que diga el presidente de la República. Mira, más allá de lo que pase a través de este momento, hay que tomar en cuenta que estamos frente a un proceso electoral. Este proceso electoral que se avecina, sin duda, no va a tener, cualquiera que sea el resultado de los candidatos presidenciales, sin duda no va a tener una asamblea de 100 personas obedientes del presidente de la República. Va a tener una asamblea donde habrán diferentes partidos políticos, diferentes grupos, que necesariamente tendrán que hacer lo que tanto han criticado ahora, tendrán que ponerse de acuerdo. Así como dicen que en Alianza País se pelean internamente, discuten, analizan para llegar a un acuerdo. Asimismo, en la asamblea, entre diferentes grupos políticos, tendrán que discutir, tendrán que ponerse de acuerdo y sacar una conclusión. Ahí es donde creo que volverá a recuperarse la función de fiscalización, no solamente a los que vendrán, sino a los actuales, porque no pasa de acuerdo a la Constitución, no pasa el tiempo y pueden ser fiscalizados. Esa es la razón por la cual muchos funcionarios públicos, ahora, inclusive de nivel de ministro, quieren ser asambleístas en el próximo periodo para ver si la inmunidad los protege. ¿Y los asambleístas pueden ser fiscalizados, Andrés? A ver, este es un punto que sí pueden ser fiscalizados a través de la misma asamblea, pero también de la función judicial. Y ojalá algún día la función judicial sea independiente y no obediente, como todas las funciones del Estado en este momento, ¿no? Me refiero a la inoperancia fiscalizadora, potencialmente hablando, de que ha existido en estos últimos 9 años. Pero por supuesto que tendrán que dar cuenta, primero ante el pueblo, a ver si se lanzan de nuevo y son reelegidos. Ahí vendrá el primer castigo.
porque aquellos que han sido asambleístas que no han sido capaces de fiscalizar, que se han sometido borreguilmente al presidente de la República, que no son capaces de defender su condición de asambleístas. Me da pena oírles a los asambleístas de Alianza País esa actitud sumisa, pequeñita, que no corresponde a la dignidad de un asambleísta nacional. Esa cosa me da pena y lamentablemente eso hemos vivido. Y ellos tendrán que dar cuenta, primero ante las urnas si se atreven a ser candidatos a la reelección. Y segundo, habrá quien les pueda presentar juicios por lo que han hecho. No te olvides que aquel juicio que todavía existe por ahí a nivel internacional, de cuando se metieron y destituyeron a 53 legisladores, ¿por qué lo hicieron? Los mismos legisladores los destituyeron. Y habrá una Corte Constitucional que en algún momento será libre e independiente, que los pueda juzgar y los pueda destituir o los pueda sancionar si ya no están en la Asamblea. Ustedes tienen la palabra, asambleístas. Alexandra. Mire, yo respeto los criterios de Andrés León, a quien conozco, y digamos, son sus afirmaciones, son sus apreciaciones. Creo que la situación y la realidad es absolutamente distinta. Se ha vertido una serie de criterios a lo largo de este tiempo que deslegitiman este proceso político, pero más allá de ello, nuestra firme convicción en torno a seguir combatiendo la corrupción, nuestra firme convicción en torno a seguir planteando una normativa que garantice los derechos de la ciudadanía, nuestra firme convicción a seguir construyendo una sociedad equitativa en donde todos, todas podamos sentir que tenemos una igualdad de oportunidades, y nuestra firme convicción a no socapar a aquellos que cometen delitos, y quien lo ha cometido, que se someta a la que la justicia plantea. Asambleísta Ventimilla. Gracias. De la intervención, rescatar un tema que me parece fundamental. En las urnas los conoceréis. A mí me gusta que la gente me rete en las urnas porque es donde nos retamos caballerosa y democráticamente a ver quién gana. Sí, más allá de ganar debates en radio, yo creo que las urnas son las que nos pusieron. Sí, también por algo ha de ser. Y me gusta mucho, acepto el reto del compañero. Bueno, si es que Alianza País nos nomina nuevamente para estar en este puesto, pues que bueno, que la democracia se imponga, haciendo el honor a la radio, que la democracia se imponga. Creo que de aquí en adelante nuestra tarea será continuar, como les decía, cerrando el ciclo de nuestro periodo legislativo. Necesitamos tener, sí, mayor contundencia respecto a un tema. Hace un ratito le ponía a la radio un tuit y ojalá lo pueda replicar también, respecto a lo que Roberto Navarrete, que es el director de la función de la unidad de fiscalización de la Asamblea, dice: 4.836 solicitudes de info transmitidas por Asamblea, 88% respondidas, y deja el link donde está cada uno de los temas. Le pido que por favor nos pueda ayudar difundiéndolo, porque eso también permitirá que todos los ciudadanos que veo que están interesados en el debate puedan acceder a la información y no quede en el aire ideas que más digo pretendo interpretarlas como anhelos más que realidades. Entonces, en esa perspectiva, nuestro trabajo seguirá siendo ser consecuentes con un proyecto político, consecuentes con el rol que el pueblo ecuatoriano nos ha dado en las urnas, y también, ya creo que los próximos meses, si no es ya desde ahora, dedicarnos a trabajar por la continuidad del proyecto político que, salvo las encuestas del comercio, le dan a nuestro candidato, Lenín Moreno, el triunfo en las urnas, para lo cual no hay que confiarse, sino más bien poner y redoblar todo nuestro esfuerzo para garantizar que la continuidad del proyecto no sea, pues, facilito, sería simplemente decir, para tapar lo que se ha hecho, para continuar con este reto que hemos tenido, que es transformar el país de forma radical, con sus problemas, con sus errores, pero creo que en 10 años se ha logrado cambiar mucho la cara del país y el reto será continuar, fortalecer la democracia. Creo que a la oposición también le toca una tarea dura, debe poner buenos candidatos. Entiendo que los dos compañeros que están aquí aspirarán compartir curul en el Parlamento. Ojalá lo hagan, ojalá podamos trabar una discusión democrática como debe hacerse siempre, pero también fortalecer la posición. Si a mí algo me llama la atención desde la oposición es que precisamente en esta vivir del no, ni siquiera han capitalizado políticamente, ni siquiera se ha capitalizado políticamente vivir del no. Entonces, el momento que se plantee, no solamente perseguir, no solamente decir todo está mal, no solamente amanecer, vea, amaneció hasta lindo el día, amanezcamos contentos también,
¿Qué podemos hacer por el país? Creo que es importante. ¿Por qué no nos sumamos al pacto ético, por ejemplo? Sumémonos al pacto ético de que no haya gente con plata en paraísos fiscales que haga política. Pepe Mujica es clarito cuando dice a los que les gusta la plata hay que sacarles de la política. Y no dice de qué partido sean, sacarles de la política. Ojalá en 2017, al menos en el Parlamento, que es lo que se elige, la gente pueda cumplir con ese imperativo ético. Pero también les planteo, sumémonos al pacto ético, sumémonos aquí los 4 que estamos. ¿Se suman o no se suman? Yo ya planteo, me sumo, vamos, hagámoslo. Creo que son cosas que abonan, más allá de las diferencias políticas, a construir un país mucho más ético, más transparente, más democrático, un sistema político que efectivamente sea consecuente con su pueblo, que sea transparente. Eso creo que es el reto. Se aspira a una curul, usted, doctor Guarderas, ejercite una buena réplica para este final de programa y de debate. Así es, Gonzalo. Yo creo que es importante rescatar, para lo cual fuimos invitados por usted, Gonzalo, y eso hay que tener presente. Los funcionarios que actualmente están en funciones y que han cometido actos de corrupción van a tener que responder civil, penal y políticamente. Es decir, tengamos claro, no van a poder cobijarse bajo la inmunidad porque eso no les va a proteger. Son actos anteriores y tendrán que responder civil, penal y políticamente. Es decir, esto que quede muy claro. Segundo, no es persecución. Aquí utilizan la palabra persecución para decir, entonces no les topamos. No, pero yo no digo. Hay que respetar el debido proceso, pero hay que enjuiciarlos, y si hay que meterles a la cárcel, hay que meterles y hacerles devolver hasta el último centavo, que no es de ellos, es del bolsillo de los ecuatorianos. Con respecto a los asambleístas actuales, también, porque recuerde usted que la Constitución, que la construyeron, claramente dicen que gozan únicamente de inmunidad absoluta y inviolabilidad para el caso de opiniones, decisiones y actos en el ejercicio de sus funciones. Fuera de eso, van a tener que responder igualmente, porque hay el principio fundamental. Y yo creo que eso es lo importante. En el 2017 se inaugurará por fin la fiscalización. No perseguir. Aquí hay que hacer efectivo el principio de responsabilidad, Gonzalo. No hay funcionario público que esté exento en el ejercicio de sus funciones de inmunidad y de responsabilidad. Imposible, Gonzalo, en un Estado democrático, todo funcionario público que ejerce una potestad pública, que realiza actos con servicios y bienes públicos, tiene que responder. Y no solamente, y le aclaro, no solamente por las acciones, sino también por las omisiones. Cuidado, ahora sí. ¿Por qué tienen miedo y por qué hablan de persecución? ¿Las omisiones también son penalizadas? Pero por supuesto, las omisiones también, no solamente las acciones. Entonces, se tuvieron la valentía de firmar cuestiones inconstitucionales, violatorias de derecho, funcionarios públicos que pretendieron a ganar popularidad por este tema. Ahora, entonces, asimismo, con la misma valentía que firmaron resoluciones, decretos, también pues que enfrenten valientemente los juicios. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias también a Diego, a Alexandra, a Diego Salgado, asambleísta, muchas gracias, y al doctor Santiago Guarderas, inminente candidato a la legislatura ecuatoriana y jefe de plataforma social cristiana en la capital de la República. Muchas gracias. Viene Ruth Hidalgo, la directora de Participación Ciudadana. Viene Fausto Camacho, ex miembro del organismo electoral máximo de la República del Ecuador. Y viene también el doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha. Así es. Así es que vamos adelante. Miles de personas nos escuchan